Reporte 100. Jesús Ibarra, periodista independiente, investigador del Border Hub de periodistas de la frontera, ha tenido acceso a los documentos hackeados por Guacamaya Leaks y que revelan una serie de informaciones que tienen que ver con la operación del ejército mexicano, temas de seguridad, y en estos documentos, que son miles y miles, se han encontrado con temas vinculados al estado de Sonora. Y le agradezco a Jesús que nos comparta hoy la información esta mañana. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo a tu audiencia. Sí, ¿tienes acceso a los documentos, Jesús? Hemos tenido acceso las últimas 3 semanas, Juan Carlos, a lo que es el piler o el piler, donde están, pues bueno, en síntesis, 4.1 millones de correos electrónicos y alrededor de unos 53,000 de ellos tienen que ver con Sonora. 53,000 tienen que ver con Sonora. Aproximadamente, he revisado como el 10% de eso, y bueno, lo que hemos encontrado ahí en las últimas semanas tiene mucho que ver con, obviamente, políticos o personas en posición de poder, como la exgobernadora Pavlovich, el gobernador Durazo, el exgobernador Beltrones, un poco el exgobernador Padres, y prácticamente nada o cero del exgobernador Burs, en términos de personajes de la política, ¿no? Pero principalmente lo que hay ahí tiene que ver mucho con las tareas o labores del ejército, tanto en seguridad nacional como ya propiamente en sus tareas de seguridad pública, donde destacan, pues bueno, el mapeo territorial preciso, diario, Juan Carlos, que hace todos los días sobre las actividades del crimen organizado transnacional en Sonora. Sí, es decir, hay una radiografía de la operación del crimen organizado en Sonora con nombres y apellidos y con lugares exactos y datos precisos. Sí, Juan Carlos, cada mes o aproximadamente cada vez que hay un parte de novedades importantes de algún hecho, el ejército, la ayudantía general principalmente y el personal de la Cuarta Zona Militar, de la 45 Zona Militar en Sonora, envían información directamente al general Luis Crescencio Sandoval. Los correos interceptados permiten ver una comunicación frecuente, a veces diaria, sobre balaceras, anteriormente la presencia de miembros de la etnia ya aquí en la carretera, cobrando a los automovilistas, un mapeo de algunos, como le llaman por ahí, generadores de violencia, que en realidad son miembros del crimen organizado, principalmente en las zonas de mayor conflicto, ¿no? Empalme, Guaymas, Cajeme y Caborca principalmente, donde el principal patrón es la disputa territorial entre grupos, pero también permite ver o entender que la dinámica criminal, principalmente de Guaymas, Empalme, Cajeme, está vinculada, Juan Carlos, y son los mismos grupos, ¿no? Los Chapostrinis, la Línea, y una decisión de los Beltrán Leiva como miembros, insisto, del crimen organizado transnacional que actúan a nivel local, disputando territorio con intervenciones violentas de grupos que son ajenos a estas plazas, como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y algunos operadores de la organización de Caro Quintero, con todo y que este personaje está preso. Sí, es decir, se puede entender la dinámica del crimen organizado a partir de estos correos electrónicos. ¿Qué es lo que está pasando en Sonora, Jesús Ibarra? De lo que has encontrado, ¿qué ha sido lo más fuerte? Lo más fuerte ha sido el mapeo completo de todo el estado de Sonora, Juan Carlos, donde se ubica por municipio. Por municipio, el cártel u operadores principales en Sonora. Destaca que más de la mitad del estado está controlada por el Cártel del Pacífico, que es una variante o una filial del Cártel de Sinaloa, y en las ciudades más grandes o aquellas ciudades que tienen costa y frontera, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, Pitiquito, Hermosillo, San Luis, es donde están las disputas con varios grupos disputándole la presencia al predominante, que es el Cártel de Sinaloa, ¿no? Y estas intervenciones violentas en estos municipios más grandes, con más población, con más infraestructura,
es lo que genera, al menos territorialmente, la violencia, y eso es lo que permite entender, o lo que permiten entender varios de los informes a los cuales el titular de la Sedena tiene acceso, ¿no? Sí, hay advertencia de eventos de inseguridad que están pronosticados que puedan ocurrir y que no se haya hecho algo para evitarlos. Hay una tipificación puntual, Juan Carlos, de qué hace cada grupo o qué suele hacer cada grupo, qué usa, qué tipo de vehículos usa, qué tipo de comunicación usa, por dónde se mueve, qué partes de la ciudad incluso o qué polígonos de la ciudad le pertenecen y qué antecedentes criminales de violencia tiene, ¿no? Qué tipo de, digamos, dónde suele realizar balaceras, a qué hora, si quema o no vehículos, si tira o no ponchallantas, a qué tipo de armas usa, si suele atacar o no a la policía o a la Sedena, etcétera. Hay una tipificación tan puntual que permite, Juan Carlos, entender que la capacidad del ejército, ahora que tiene facultades de seguridad pública, debería ser más preventiva y no reactiva. Estos desplazamientos que vemos u operativos de llegada de elementos de Guardia Nacional y Sedena, horas después o días después de lamentables incidentes violentos que han ocurrido en Cajeme, en Palme, Guaymas, Alcar, Caborca, suenan como ilógicos o anacrónicos viendo la cantidad de información de inteligencia militar que genera Sedena a partir de sus monitores en la cuarta zona y en la 45 zona, pues simplemente te da la impresión de que hay algo que ahí en la estrategia no está cuadrando o está fuera de sincronía ante la capacidad de generar tanta inteligencia o tanta tipificación de las actividades y modus operandi de cada grupo criminal, prácticamente ya no digamos por ciudad o municipio, sino por polígonos de una ciudad. Sí, es decir, Jesús Ibarra, tienen una radiografía completa con base en informes de inteligencia de cómo opera el crimen organizado y pareciera que esa información no la utilizan entonces para contener la violencia. Sí, Juan Carlos, es correcto. En algunos casos hasta tienen fichas de los operadores con CURP, teléfono celular, correo electrónico, fecha de nacimiento, RFC, algunos domicilios, etcétera. Y ni siquiera así es posible entender por qué no se actúa o por qué no se ejercen otras estrategias de seguridad o de prevención del delito o bien de apoyo a procuración de la justicia. Sí, o por qué no va y se les detiene si ya los tienen ubicados, ¿cierto? Exacto. Sí, exacto, por completo. Se sabe quiénes son, qué parte territorial tienen o operan, qué tipo de vehículos tienen, en fin, están plenamente identificados, más allá de físicamente, tienen todos sus datos personales sensibles. Sí. Jesús, esta es la parte de seguridad. En la parte política, así como se ha especulado, ¿hay evidencia de espionaje, por ejemplo, a políticos? ¿Hay evidencia de espionaje o seguimiento a periodistas, a defensores de derechos humanos, activistas? Mira, Juan Carlos, es de lo más interesante en términos de al margen de seguridad, por temas de gobernabilidad, me parece a mí. Para que puedan estar tranquilos los colegas y las colegas, yo no encontré nada preocupante, Juan Carlos, de un seguimiento a colegas, medios y periodistas en Sonora, salvo la síntesis diaria de versiones estenográficas o notas destacadas, que es como de rutina, todo el mundo lo hace. Pero no he encontrado yo una operación de espionaje sobre medios o periodistas en Sonora, al menos en la muestra analizada en el tiempo que tengo. Sí. Lo que sí hay es, por ejemplo, en términos de activistas o figuras relevantes del activismo, una de las personas más documentadas o con mayor seguimiento le han dado es precisamente Rosa María Oleri, ¿no? Sí. Documentada al menos desde 2018, 2019, 2020, 2021, con las actividades de activismo social o resistencia civil que Rosa María realiza y sigue realizando a la fecha, y con un seguimiento muy puntual de ella, sus actividades, su agenda, y de su esposo también, pues encabezando protestas, pronunciamientos, tomas de calle, o sus movimientos a lo largo de municipios del estado. Sí, o sea, Rosa María Oleri ha tenido seguimiento de parte del ejército mexicano. Calificaría como una persona de interés. De interés, seguimiento a sus actividades públicas o también actividades privadas. Públicas. Públicas O de resistencia civil, ¿no?
Sí. Es como el personaje más relevante que yo he encontrado, ¿no? Fuera de ahí, los reportes de manifestaciones como los grupos de feministas o las tomas de calles de sindicatos parecen más como un seguimiento de rutina que se den años sobre estos grupos, ¿no? Pero principalmente el más dirigido que yo he encontrado es sobre Rosa María Oleri y sobre su esposo. Sobre su esposo. Uh-huh. Sí, porque el esposo no, bueno, le acompaña y le apoya, pero no es un personaje visible el esposo. No, pero bueno, su ficha aparece ahí como alguien que se le da seguimiento a las actividades que realiza en el plano civil, social, político, y bueno, sus fichas están por Sí. ahí en una parte de los ¿Personajes de la oposición en Sonora? ¿De la actual oposición en Sonora? Bueno, es que ni siquiera hay oposición. Para empezar no hay. Ni siquiera hay oposición, pero bueno, sí. Lo que se supone que es la oposición en Sonora, ¿hay seguimiento a personajes de la oposición en Sonora? Fíjate que es curioso cómo cambia el sentido. Sí. Digamos, la intensificación de correos emitidos o generados, y por lo mismo hackeados, permite ver que a partir de 2017-2018 es cuando empieza esta como mayor actividad monitoreada o hackeada que nos permite tener guacamaya. Y se monitoreaba mucho la toma de casetas y la presencia de la tribu yaqui a partir de 2018. Pero analizando los reportes o los partes de novedades, tú entiendes que se pintaba a los miembros de la tribu yaqui o todas estas personas que pertenecen a grupos que tomaban casetas como miembros de la oposición, ¿no? Sí. Porque le mencionan opositores o en aquel entonces miembros del partido Morena o simpatizantes de Morena, cuando el presidente era Enrique Peña Nieto, cuando el PRI estaba en la presidencia todavía en sus días finales, y cuando el general Cienfuegos era titular de la Sedena. Sí. Pero fuera de ahí, digamos, hay como una cuestión un tanto extraña o poco consistente. Después de la elección 2018 y sobre todo a partir de 2019, hay poco sobre la oposición o poca evidencia de personajes de la oposición que le haya inquietado tanto a Sedena en Sonora como para monitorearlos diariamente, Juan Carlos. Yo a la fecha, analizando en 3 semanas, he encontrado nada o muy poco sobre eso. Sí, seguimiento a exgobernadores. Sobre seguimientos gobernadores, mira, empezando por el exgobernador Eduardo Burz, no es un tipo o un personaje de interés para Sedena, no hay nada de él más que síntesis informativas de 2011, 2012, 2015, algunas vinculadas al caso ABC. Sí. Incluso sobre Ricardo Burz, que fue ex candidato a la gobernatura y que, bueno, renunció un mes antes de la elección, salvo las notas de su renuncia a la carrera por la gobernatura, no hay mayor cosa. Sobre el gobernador Padres, abundan las síntesis noticiosas sobre los movimientos de resistencia al acueducto, sobre las controversias o en los temas de corrupción donde se le vinculaba, y sobre todo durante su entrega o captura ya pues en noviembre de 2016, que rápido, hace 6 años ya de este hecho, pero desde que fue dejado en libertad no hay un solo correo que mencione a Guillermo Padres. Es decir, pareciera que tanto el gobernador Burz, la familia Burz y el gobernador Padres en este momento no son personas de interés para el ejército y Sedena. Sin embargo, digamos, a quien sí monitorearon muy bien es al exgobernador Beltrones. Sí. Sobre el gobernador Beltrones encontramos el amparo que Beltrones tramitó entre diciembre y enero de 2020, cuando 2021, cuando intentó ser detenido Juan Carlos en 3 ocasiones por la policía en la Ciudad de México y en su residencia de Morelos, Cuernavaca. Entre el 30 de noviembre de 2020, tanto en la Ciudad de México como en Cuernavaca, se presentaron policías y llegaron a buscarlo sus domicilios, insisto, de Morelos y de la Ciudad de México, pero bueno, claramente no salió o no los atendió, y después regresaron el 1 de enero de 2021 a tratar de detenerlo otra vez en su residencia de Morelos, Cuernavaca. De esto da fe y le consta el parte de hechos que su abogada integró a la demanda de amparo indirecto que eventualmente procedió y le concedió un juez federal, donde Beltrones se ampara a Juan Carlos contra todas las autoridades federales, estatales y municipales de Chihuahua, de la Ciudad de México y de Morelos. Sí. Y que, pues bueno, al parecer, pues, o el asunto se enfrió o la demanda funcionó bastante bien para estos fines.
Sí, Jesús Ibarra, todas estas revelaciones las estás publicando en tus redes. ¿Cómo te podemos seguir? Pues me pueden buscar como Jesús Ibarra, simplemente como Morfeus-MX1, y bueno, ahí estamos como poco a poco de boterito filtrando lo que vamos encontrando, ¿no? Que realmente es un trabajo arduo y muy consumidor de tiempo, y apenas llevamos como un 10%. 10%. Jesús Ibarra, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. Un placer, Juan Carlos, como siempre, y bueno, un saludo a la audiencia. Hasta pronto. El 10% de la información de miles y miles de informes que tienen que ver con Sonora es lo que ha revisado Jesús Ibarra. Reporte 100.